Bienvenido a esta reunión. Soy Carlos Minero y este día vamos a tratar un tema que, aunque no lo parezca, nos interesa y nos afecta a todos: la transparencia fiscal. Vamos a definir qué es la transparencia fiscal, dónde se origina y para qué nos puede ser útil. Espero que disfrute la charla y que sirva para poder conocer un poco más sobre este apasionante tema. ¿Qué es la transparencia fiscal? ¿Para qué me sirve? ¿Me es útil a mí personalmente? Empecemos por definir qué es transparencia. Decimos que un cuerpo es transparente cuando es posible ver a través de él. Por ejemplo, si tuviéramos una cinta métrica, podríamos ver a través de un cuerpo transparente con detalle los números y las líneas de separación de cada milímetro o centímetro. Un cuerpo translúcido, por el contrario, deja pasar una parte, pero no vemos el detalle. Y un cuerpo opaco no deja ver nada en lo absoluto. ¿Qué es entonces la transparencia fiscal? Pues consiste en la amplia divulgación de toda la información relativa a los objetivos, metas y resultados esperados de la política fiscal del gobierno, así como de los supuestos en los que se basaron las decisiones que tomaron entre ingresos y gastos, es decir, la total gestión gubernamental. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿sirve de algo la transparencia fiscal? La transparencia fiscal vimos que se basa en la política fiscal. ¿Qué es entonces la política fiscal? Diremos que la política fiscal es parte de las políticas económicas en un gobierno que, además de la fiscal, tiene la política monetaria y la política exterior. La política exterior se refiere a las importaciones y exportaciones, aranceles y toda esa demás tratados de comercio que se van haciendo. En la práctica, la política exterior se ha reducido debido a una parte, los tratados que se establecen entre las naciones, y la otra parte, a la globalización. La política monetaria se refiere a la cantidad de dinero en el mercado, cómo el Banco Central maneja la cantidad de dinero circulante, de manera que esos juegos afectan, por ejemplo, el interés del dinero cuando se hacen préstamos. Es importante establecer que política monetaria se tiene cuando se tiene moneda propia. En el caso de El Salvador, no ocurre así. Y la política fiscal se refiere únicamente a ingresos y egresos dentro de lo que se conoce como el presupuesto general. Establecido de esta manera, nos damos que las políticas económicas en El Salvador se reducen a la política fiscal. De ahí la importancia que tiene. Para entender un poco más cómo funciona el presupuesto, vamos a empezar por contar que la sociedad se forma por individuos, y eso ya lo sabemos, y que estos individuos se asocian creando diferentes tipos de organizaciones, entre las cuales existen lo que conocemos como partidos políticos. Los partidos políticos tienen una característica, y es la de que pueden presentar candidatos a una elección para poder ser elegidos a un puesto, a un cargo. Los partidos políticos, como entidad, tienen un proyecto político para administrar el Estado, es decir, le proponen a la ciudadanía un proyecto de cómo ellos manejarían el Estado en caso que la ciudadanía les confíe la dirección. Y la ciudadanía les confía esta dirección a través de las elecciones. Las elecciones permiten entonces que un partido llegue al gobierno. En El Salvador, los poderes que se eligen a través de elecciones son el Ejecutivo y el Legislativo. Pero es el Ejecutivo el que tiene sobre su peso un proyecto político que propuso para administrar el Estado. Adicionalmente, debe también cargar con todos aquellos tratados, acuerdos y convenios que gobiernos anteriores pudieron haber establecido, pero que son responsabilidad ahora de él, que es gobierno, administrarlos y cumplirlos. Ya en el gobierno, el partido político crea lo que se conoce como un plan de gobierno, y esto no es más que un listado de buenas intenciones. Un plan de gobierno puede decir: nos vamos a preocupar de la educación pública, nos vamos a asegurar que todos los niños vayan al kinder, pero eso es solo un listado de buenas intenciones. La realidad va a ser cuando ese plan de gobierno se convierta en números, en cifras, en dinero, a través del presupuesto general del Estado y los presupuestos especiales. Vemos entonces que el presupuesto general del Estado y los especiales son lo que permiten que el gobierno cumpla con los servicios que está obligado a dar a los ciudadanos. Y esos servicios son salud pública, educación pública, seguridad pública, carreteras, recreación, respeto a derechos humanos, a derechos laborales y otros más. Establecido así, vemos que entonces el ciudadano elige quién va a administrar el Estado para que le provea los servicios a los que tiene derecho según la ley. ¿Quién financia el presupuesto general? En general, lo financian los ciudadanos y las empresas.
a través de los impuestos, por ejemplo, renta o IVA, que son establecidos mediante una ley para que la gente los cumpla y pueda pagar dinero al Estado. Las tasas y los derechos que tienen una diferencia. Las tasas se refieren a un dinero que usted da a cambio de un servicio que recibe. Ejemplo, el pago que hace por usar las instalaciones del aeropuerto cuando usted sale del país. Paga una tasa ahí para poder permanecer en el aeropuerto, que le reciban sus maletas, que le tramiten su papeleo y luego usted pueda esperar el vuelo en una sala climatizada. Los derechos, por el contrario, son opciones que tiene usted como ciudadano para poder adquirir un derecho. Usted paga un tributo y puede, por ejemplo, tener a partir de eso el derecho de crear una empresa, poder ir al CNR, registrarla según las leyes establecen. Las contribuciones especiales son otro tipo de impuestos que mediante una ley establece el Estado para que usted pague por un objeto específico. Por ejemplo, en el caso del Fovial, cada vez que usted compra gasolina, está pagando un fondo o un porcentaje para el Fondo de Conservación Vial. Y ese dinero puede ser usado exclusivamente para el mantenimiento de las carreteras y calles principales que la misma ley establece. Además de estos ingresos, que son los que más conocidos, hay otros de las unidades descentralizadas que están obligadas a dar sus ingresos al gobierno, como son el CNR o la CIGET, por ejemplo, que reciben dinero a través del pago de algunos derechos de transmisión, por ejemplo, de la CIGET o de líneas telefónicas, y ese dinero va también al Fondo General. El porcentaje de las empresas públicas, que en El Salvador son 4, CEL, CEPA, ANDA y Lotería Nacional de Beneficencia. Venta de bienes y servicios públicos, ingresos financieros, venta de activos fijos, recuperación de inversiones y endeudamiento público. Estos son los ingresos. Ahora, ¿cuáles son los egresos? Es decir, ¿en qué se gastan esos ingresos? Pues se gasta en el pago de las remuneraciones para los políticos que son electos por votación y todos los servidores públicos, las prestaciones de la seguridad social de estos empleados, la adquisición de bienes y servicios, gastos financieros que hay que pagar a la gente que tiene papeles del gobierno, como las LETES, como las CETES y otro tipo de papeles financieros, transferencias corrientes que se hacen desde el gobierno central al FIDL, a las alcaldías, para que puedan desarrollar proyectos, inversiones en activos fijos, como la construcción de hospitales, de escuelas, de carreteras, transferencias de capital al sector interno, por ejemplo, becarios que están siendo becados por el gobierno, inversiones financieras, si es que El Salvador tuviera inversiones en otros países, y por supuesto la amortización del endeudamiento público. Establecido así, podemos ver que hay una relación ingresos y egresos. La ley, la Constitución, establece que estos deben ser iguales, es decir, la cantidad de ingresos debe ser exactamente igual a la cantidad de egresos. ¿Qué pasa entonces en este proceso con las decisiones que se toman? Hagamos un juego. Supongamos que las autoridades este día deciden que van a aumentar las remuneraciones y lógicamente con eso las prestaciones de seguridad social para todo el sector público. Vienen y deciden vamos a aumentar eso. ¿Qué va a pasar? Pues que va a crecer el espacio de remuneraciones y prestaciones y forzosamente va a tener que reducirse los demás egresos, es decir, las adquisiciones de bienes y servicios, los gastos financieros, amortización del endeudamiento y otras malas inversiones en activos fijos. Hay que reducirlas para poder dar dinero más a las remuneraciones. Vamos más allá. Digamos que el gobierno dice, no estoy interesado en perder los demás sectores, así que quiero mantenerlos y para eso voy a hacer un préstamo. Viene y decide hacer un préstamo. Del lado de los ingresos, esto va a crecer con el endeudamiento público, pero también crece del lado de los egresos, con una variante, que en el lado del ingreso ha crecido por un año que se recibió el préstamo. En el lado de los egresos ha crecido por varios años mientras se paga el préstamo. Eso podrá haber una correlación o no, pero lo que queremos resaltar aquí es que una decisión que se toma afecta la distribución de los egresos, es decir, de los fondos que están para manejarse. Llegados a este punto, volvemos a la pregunta: ¿sirve de algo la transparencia fiscal? Antes de responder a esa pregunta, yo le sugiero que atienda a estas. ¿Le afectaría a usted que los impuestos subieran? ¿Le afectaría a usted que los servicios de salud no fuesen integrales y suficientes? ¿Le afectaría que la seguridad pública fuera débil e insuficiente? ¿Le afectaría que la educación pública no sea de calidad?
Si respondió sí a alguna de estas interrogantes, entonces la transparencia fiscal sí le es útil e importante para su vida, porque se están tomando decisiones que afectan los ingresos y los egresos, y con esto los servicios que usted como ciudadano recibe. Gracias por su atención.